Clasificación A. Apto para todo público. Buenos días a todos los teleaudiencia de su programa Evangelismo Sin Fronteras, que se transmite a través de Goel Televisión y Goel Radio. En este día que Dios ha preparado para cada uno de nosotros, le damos la cordial bienvenida a todos los amigos, a todos los hermanos que hoy nos están sintonizando. Hoy, Evangelismo Sin Fronteras, continuamos con el programa de la enseñanza de procesos de formación de un evangelista. Ayer nos estuvo acompañando la hermana Gisela Velasco, dando parte de su testimonio, cómo comenzó ella en el evangelio y a medida que ella iba avanzando, el Dios de los cielos iba procesando o iba formando su carácter, que decía ella de que seguía en el proceso en manos de Dios. Hoy queremos llevar este programa con la enseñanza, continuando esa enseñanza, con el propósito de que todos los ministerios, y en este caso el ministerio evangelístico, que es el que es dirigido a este programa, lleguemos a una formación excelente para poder llevar el mensaje de salvación y de vida eterna a todas las almas, las cuales están necesitadas de una palabra de esperanza. Entonces, por esa razón, amigo que me estás escuchando, hermano que me estás escuchando y a través de la televisión nos están viendo, en este momento vamos a primeramente a colocar en manos de Dios este programa y luego vamos a seguir disertando y enseñando la palabra de Dios en este programa. Padre que estás en los cielos, Dios, te damos las gracias, Señor bendito, porque tú eres bueno y para siempre ha sido tu misericordia con nosotros. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, colocamos, Señor, primeramente, Señor bendito, nuestras vidas delante de ti, pidiéndote, Señor, Padre de la gloria, tu asistencia en esta mañana, que sea usted tomando control de los aires, Dios de la gloria, de todo lo que el enemigo, Señor bendito, quiera fraguar, Señor bendito, en contra de este programa, Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret colocamos las vidas que a través de la televisión y a través de la radio están sintonizando, Señor, recibiendo este mensaje. Bendito Dios, que sea de bendición, que sea, Señor bendito, de edificación para sus vidas, Dios, para sus ministerios, Dios. Gracias te damos, Señor, en esta hora porque sabemos, Señor, que tú estás en este lugar, tú estás en el asunto, Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, amigo, hermano que nos están escuchando, vamos a estar leyendo o vamos a estar buscando en nuestras Biblias el libro de Mateo, capítulo 3, verso 13, con que vamos a seguir continuando esta enseñanza. Marcos, capítulo 3, verso 13. Libro de Marcos, capítulo 3, verso 13, dice de la siguiente manera: después subió al monte y llamó así a los que quiso y vinieron a él. Bendita sea la gloria de Dios. Entonces, fíjese de que para poder entablar una relación con nuestro Dios y para que en esa relación haya un llamamiento, necesariamente tenemos que acudir al llamado de Dios. Pero para poder acudir a ese llamado de Dios tenemos que estar atentos con nuestros oídos a escuchar la voz del Maestro. En este caso, cuando nosotros llamamos Maestro al Dios de los cielos, a nuestro Jesús, aquel que vino a la tierra a enseñar todas las cosas maravillosas que el Padre nos ha querido dar desde el comienzo de la creación, tenemos que primeramente ser sujetos y ser obedientes a su llamado. Entonces, para poder entender el llamado de Dios en el caso del ministerio evangelístico, lo primero que Dios exige es sometimiento y obediencia a nuestras autoridades. Y es lo que lastimosamente en estos últimos tiempos los ministerios han querido salir de la cobertura de sus líderes, de sus pastores, porque creen de que porque Dios los está respaldando de una u otra manera, al llevar la palabra de Dios a las almas, creen que han alcanzado todo.
cuando la Biblia lo primero que exige en aquel hombre llamado por Dios es sometimiento y obediencia. Y por esa razón es que este programa se está dirigiendo a todas aquellas personas que tienen un llamado de Dios, sea el ministerio evangelístico, sea en el ministerio pastoral, sea en el ministerio profético. Dios lo único que quiere es formar nuestras vidas para cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra. Entonces, fíjense algo de que nosotros estuvimos hablando ayer de que la palabra de Dios nos enseña que para cumplir con la función ministerial que Dios nos ha encomendado, necesariamente tenemos que ser procesados, tenemos que ser formados en las manos del maestro. Y ese maestro habla la Biblia de que es como un alfarero, aquel alfarero que toma el barro y comienza a formar esa vasija, la cual va a ser utilizada ¿para qué? Para uso de honra. Y en este caso, cuando nosotros llegamos al Señor, cuando nosotros entramos bajo la cobertura de Dios, Dios comienza a formarnos primeramente. Ahora, ¿qué es formación? Podemos entonces encontrar de que formación es crear, formación es aprender, formación es someterse. ¿Por qué? Porque la formación es algo esencial para el evangelista, es algo esencial para aquel o aquella persona que tiene un llamado de Dios. Ahora, usted se preguntará, ¿por qué es esencial? Por la simple razón de que cuando nosotros llegamos a los pies del Señor, por su misericordia, venimos con un patrón de vida diferente a la que Dios quiere emprender con nosotros o nos quiere transformar. En pocas palabras, ¿qué es formación? Formación es crear y crear que un nuevo carácter en el ministro. Y es lo que lastimosamente está careciendo en estos últimos tiempos. Ayer tocábamos el punto de aquella persona de que por falta de formación, por falta de carácter como el de Cristo, hizo fracasar no solamente a unos ministerios como fue el ministerio de sacerdote en el tiempo de Samuel, sino que también hizo que fracasara un pueblo que había sido escogido para ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y hablábamos del sacerdote Elí en ese momento. Y hablábamos también de que por la falta de formación carece el carácter del ministro. ¿Y cuál debe ser el carácter del ministro? La Biblia lo establece de la siguiente manera, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. En pocas palabras, este hombre careció de carácter por falta de formación. Y cuando hay falta de carácter, somos personas que no tenemos realmente una dirección o no sabemos para dónde vamos. Y es lo que en este programa queremos llevar a todos los amigos, a todos los hombres que tienen un llamado al ministerio evangelístico. Porque lastimosamente en estos últimos tiempos el ministerio evangelístico se ha convertido en un ministerio como de pasear o darse a conocer en nosotros mismos. Mas la Biblia establece que el evangelista es aquella persona que proclama, aquella persona que anuncia, aquella persona que divulga las maravillas, las buenas nuevas del evangelio, que es la voluntad de Dios para la humanidad, que es llevar a la humanidad a la salvación y a la vida eterna. Pero lastimosamente se ha transversado las Sagradas Escrituras. Hoy todo el mundo quiere ser evangelista porque todo el mundo quiere estar viajando, quiere estar promocionándose ellos mismos. Y cuando eso sucede en el evangelista, da a entender o da a mostrar que es falta de formación. Y por la falta de formación, lastimosamente, podemos decir que hay muchos ministerios que un día comenzaron de buena manera y hoy, lastimosamente, han sido borrados de la sociedad, de la iglesia del Señor Jesucristo. Y por esa razón, mi amigo, mi hermano, queremos que tú estés atento a esta enseñanza. Estas enseñanzas no van a ser enseñanzas simplemente enseñanzas de hombre, no. Hoy vamos a emprender a través de la luz de la palabra que necesariamente el hombre de Dios tiene que ser formado. También tomamos como un ejemplo aquel hombre que Dios escogió, un hombre que comenzó a ser formado en una nación pagana, en un pueblo que no era el pueblo de él, con un propósito,
y ese propósito era de que viera la necesidad que había en una sociedad, que había en un pueblo. Ese hombre era Moisés. Decíamos de que este hombre, cuando no estaba en el proceso de formación, fíjese de que este hombre era un hombre de pronto arrogante, era un hombre que era de pronto prepotente, porque así había sido formado allí en ese pueblo de Egipto, un pueblo el cual era un pueblo pagano. Y fíjese de que Dios en el momento indicado, porque la Biblia dice que Él no llega ni antes ni llega después, Dios llega en el momento preciso cuando requiere de tomar a ese ministro y llevarlo al lugar donde hay una necesidad. Porque cada vez que un ministro va dirigido bajo la dirección de Dios, va a ese lugar es porque hay una necesidad. No un ministro va a ir a viajar a un lugar o a ir a predicar a un lugar porque por su propia voluntad. No, cuando Dios lleva a alguien a un lugar es porque hay una necesidad, porque la Biblia establece de que Él crea 5 ministerios. Y de esos 5 ministerios lo ha creado Dios, lo ha creado con el propósito de edificar a los santos. ¿Y quiénes son los santos? Somos nosotros, somos el pueblo de Dios. Para eso son los 5 ministerios. Lastimosamente, cuando no hay una formación, carecemos, ignoramos la profundidad de lo que realmente es una dignidad que quizás no merecemos. ¿Y qué es una dignidad? Una dignidad pude encontrar allí estudiando que una dignidad es una cualidad que se hace valer como una persona, se comparte con responsabilidad. O sea, lo que un ministro, con lo que un evangelista tiene o lo que Dios le ha entregado a esa persona es una responsabilidad. Por eso nosotros, dice la Biblia, que somos carta abierta. Así como tú te das testimonio de cómo anda tu vida, así la gente va a poder entrar a la salvación o tú mismo con tu testimonio, con tus actitudes la vas a llevar a la condenación. Por eso tenemos que estar claros de que todo ministro necesita ser formado. Y cuando se dice ser formado, primeramente por el Dios de los cielos, pero también Dios ha establecido autoridades, personas idóneas aquí en la tierra para que esa formación se vaya llevando conforme a la voluntad de Dios. Pero lastimosamente, y lo hablo con autoridad porque cuando Dios me hizo el llamado, vine con una formación o una deformación, se puede decir de esa manera, de que estaba impidiendo que el Dios de los cielos cumpliera el propósito de Él en mi vida. Por esa razón, Dios está permitiendo de que a través de este canal de televisión y en este día yo te esté llevando esta información, esta palabra. ¿Por qué? Porque como atalaya de Dios, porque un evangelista es un atalaya. ¿Por qué es un atalaya? Porque el atalaya es aquella persona que es enviada para prevenir al pueblo de los peligros que se están aproximando. ¿Y cuáles son los peligros que se están aproximando? De que lastimosamente en las iglesias ha entrado la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Es estar fuera, negar la fe. Esa fe que tú un día recibiste por misericordia de Dios y por la gracia de Dios y que la estás negando a través de tu comportamiento como ministro de Dios. Entonces, fíjate de que la Sagrada Escritura es clara y dice que Él primeramente subió, llamó a los que quiso. Fíjate que primero Él fue al Padre. ¿A qué? A entrar en una comunión para que el Padre de los cielos, el Dios de los cielos, el Dios vivo, fuera guiándolo para escoger. En pocas palabras, tú no has sido escogido porque tú has querido. Tú has sido escogido es por la bendita misericordia de Dios. Por eso, fíjate lo importante de que es que tú atesores, que tú, esa dignidad que Dios te ha entregado, tú la guardes como un tesoro, que tú la coloques en tu corazón y así colocándola en tu corazón, tú la guardes con el propósito no de agradar a los hombres, sino agradar al Dios de los cielos. Entonces fíjate de que es necesario la formación. ¿Por qué? Porque fuiste escogido entre 1000, fuiste escogido tú para que ejerciera esa dignidad, para que ejercieras ese ministerio, en este caso
dirigiéndonos a todos los evangelistas que nos están escuchando a través de la radio y a través de la televisión en esta hora de la mañana. Entonces, fíjate lo importante que es la formación. ¿Para qué? Este proceso conlleva un orden que el Señor mismo ha establecido, no lo estableció el hombre. Muchas veces vamos en contra de los pastores, de los líderes que Dios ha colocado en esta tierra para guardar, para cuidar a ese rebaño, a ese remanente que pronto vendrá Cristo por él, porque en el proceso de formación Dios nos enseña la obediencia primeramente, nos enseña el sometimiento, nos enseña a ser humilde, nos enseña a que hagamos las cosas no por emociones, sino porque nos corresponde y es un deber hacerlo. ¿Por qué es un deber hacerlo? Porque la Biblia nos habla de que Dios al establecer esto le dio un mandato. Fíjese algo que es un mandato, es una obligación. Si nosotros nos vamos al mismo libro de Marcos capítulo 16, dice la Biblia de que él antes de subir, dice la Biblia que le dio una orden a los discípulos, a los apóstoles. Fíjese, tan grande es el ministerio evangelístico y tan importante, y es una responsabilidad de toda aquella persona que ha sido llamado por Dios de predicar la palabra. Porque en el libro de Marcos capítulo 16, verso 5 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, y que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Fíjese lo importante de que tú tomes esa dignidad con responsabilidad, esa dignidad que Dios te ha dado para predicar las Sagradas Escrituras. No todo el mundo tiene ese privilegio de predicar la palabra de Dios, pero hoy Dios nos está hablando a todos los evangelistas, incluyéndome a mí, de que hay que ser formado, porque sin formación lo único que podemos causar es llevar a las personas, a las almas, a la condenación eterna y no a la vida eterna. Amén. Entonces, fíjate lo importante y cuál es el propósito de Dios en la formación del ministro. Si nosotros podemos buscar en las Sagradas Escrituras, en el libro de Tito y en el libro de Timoteo, nos vamos a conocer de que Dios exige ciertos requisitos para aquel o aquella persona que aspira a un obispado, que aspira a un liderazgo, ciertos requisitos que tenemos que cumplir como ministros de Dios. Entonces, para poder cumplir todos esos requisitos tenemos que ser formados, porque si no hay formación, nosotros como seres humanos no nos vamos a despojar de nuestro yo, no nos vamos a despojar de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos. Entonces es necesario la formación. ¿Y cuándo comienza la formación en el ministro? Cuando Dios comienza el proceso a llevarte por el desierto. Cuando el ministro, cuando tú decides realmente servirle a Dios con temor y con temblor, como dice el libro de los Salmos, que para servirle a Dios hay que servirle con temor y con temblor. Hoy lastimosamente el temor a Dios ha venido perdiendo. ¿Por qué se ha venido perdiendo? Porque el hombre hoy lastimosamente quiere lucrarse. Hoy vemos ministros, en el caso de los evangelistas, que no van a predicar a las veredas, no van a predicar a los pueblos, no van a predicar donde está la necesidad, porque lo primero que piensan y lo primero que comienzan a mirar es lo que se van a lucrar. Hoy te quiero decir de que cuando tú eres llamado por Dios, tú no puedes ser un ministro asalariado, porque el mejor pago lo da el Dios de los cielos. Por eso tú tienes que mirar, cuando tú piensas de esa manera es porque te falta formación en tu vida. Porque lo que Dios te ha entregado a ti no es tuyo. Simplemente tú eres un mayordomo en esta tierra. Tú eres un mayordomo en la iglesia, en este caso como evangelista. ¿Para qué? Para servir. Nosotros hemos sido llamados para servir. Todo evangelista tiene que servir. Hoy vemos que por falta de formación, creemos porque simplemente te han dado una credencial de evangelista, ya tú no puedes cargar un bafle, ya tú no puedes tomar una escoba, un trapero para hacer el aseo en la iglesia. Hoy vemos que hay evangelistas que proveen para las otras iglesias, pero para sus iglesias no proveen.
¿Qué te quiero decir con esto? De que cuando tú haces de esa manera, la Biblia establece de que aquel que provee para el de afuera y no provee para el de su casa es peor que un incrédulo, es peor que una persona que no conoce a Dios. Por eso, evangelista que me estás escuchando, si hay falencias en tu carácter, si hay falencias en tu formación, es momento que tú hagas un alto y que tú comiences a mostrarle la necesidad al Dios de los cielos para que el Dios de los cielos comience a formar ese carácter que Dios quiere que tú tengas para el servicio de Él. Entonces, es una carencia de verdaderamente que muchas veces tenemos nosotros en nuestra vida, que creemos que porque Dios nos respalda, porque Dios de pronto hace milagro en una campaña evangelística, creemos que estamos bien delante de Dios. Pero si hay falencias en tu carácter, en la cuestión económica, cuando ya tú te crees como un pavo real, tienes que ser formado, tienes que ser procesado, tienes que hacer una nueva criatura. La Sagrada Escritura dice que las cosas viejas pasaron, mas todas son hechas nuevas. ¿Qué quiere decir eso? De que ya tú no te tienes que comportar como se comporta aquella persona que cree y que piensa de que al tener un ministerio, al tener un llamamiento, ya tú vas a ser de pronto una persona que quieres valerte de ese ministerio para tu sustento. No, tú tienes que poner la mirada en el cielo. Ciertamente la Sagrada Escritura establece y escrito está de que primeramente buscar el reino de los cielos, su justicia, y las demás cosas serán añadidas a tu ministerio. Un carro será añadido a tu ministerio. El cambiar de vestir en ropa fina será añadidura en tu ministerio. Tú tienes que ser una persona que sea un ejemplo para las demás, que han puesto los ojos primeramente en Dios y te consideran a ti un modelo para seguir. Por eso Pablo decía, ser imitadores de mí como he sido yo de Cristo. Quiere decir esto de que así como se comportó Cristo en esta tierra, tú evangelista que me estás escuchando, te tienes que comportar. Cristo se comportó humildemente. Cristo no tenía dónde recostar su cabeza. Cristo no tenía, o también pasó quizás cosas peores que tú estás pasando. Quizás tú tienes el privilegio de predicar esta palabra libremente. Cristo no. Cristo tenía una persecución en ese momento de todas estas personas, de los fariseos, de estas sectas que no aceptaban la verdad. Porque cuando uno habla con la verdad vas a tener enemigos. Y lastimosamente, por falta de formación del evangelista, del ministro, sea como sea llamado al ministerio, por falta de carácter, por falta de formación, muchas veces queremos agradar más a los hombres que al Dios de los cielos. Si nosotros nos podemos ir al libro de los Gálatas, es algo que el apóstol en su sabiduría comprendió cuando dijo de que si era mejor agradarle a los hombres o a aquel que lo había llamado. ¿Qué quiere decirte en esta hora? No venda la palabra, no vendas el evangelio, no pisotees la sangre de Cristo, porque cuando tú haces eso vas a tener que rendirle cuenta a Dios por lo que estás haciendo. Tú has sido llamado a un ministerio, a una dignidad que tú tienes que guardar, que tú tienes que apreciar en tu vida. Por eso, evangelista, hoy te quiero decir de que esto que te estoy platicando yo a través de la luz de la palabra es necesario en la vida de cada uno de los ministros. Si usted se puede dar cuenta, entonces, siguiendo con el ejemplo bíblico de Moisés, fíjate de que fue llevado al desierto primeramente. Cuando Israel fue sacado de Egipto, fue llevado primeramente ¿a dónde? En el desierto. Y en el medio del proceso, Dios comienza a llevarte por etapas en tu vida. Comienza a llevarte por etapas en tu ministerio para ver qué realmente hay en tu corazón. Y hoy vemos que cuando Dios te pasa por Mara, después que te saca del desierto, vemos que hay evangelistas que comienzan a quejarse, que comienzan en esa situación quizás a pensar de que quieren ir a las grandes iglesias, cuando la Biblia a mí me enseña en el libro de los Hechos que cuando
vino el poder de Dios sobre esas personas, dice que la orden que fue, primeramente tenían que ir a Jerusalén, primero a Samaria y después a las otras partes del mundo. Eso es lo que me enseña la Biblia, pero hoy queremos ir a otras partes del mundo y no queremos evangelizar en nuestra propia ciudad, en nuestro propio pueblo, en nuestro propio país, en nuestras propias casas. No queremos evangelizar y queremos evangelizar y ganarnos a otras personas y no nos hemos podido ganar a los nuestros. Entonces, fíjate que cuando nosotros pensamos de esa manera es falta de formación. Y no porque Dios no ha querido formarte, sino porque no hemos dejado que Cristo viva en mí. Como decía el apóstol, bendita sea la gloria de Dios en esta mañana. Fíjate de que es algo necesario para que Cristo viva en nosotros. Como ministros tenemos que ser formados, tenemos que ser formados. De una u otra manera, el primer paso para un ministerio es la formación. Fíjate algo erróneo que yo tenía. Yo decía de que todo me lo revelaba el Señor. Amén. Pero fíjate de que el Señor en el proceso, que ha sido bastante duro, pero que hoy está mostrando frutos. Te quiero decir de que cuando uno piensa de esa manera es porque es falta de formación y ahí se va reflejando. ¿Qué se va reflejando en ti? Se va reflejando el orgullo y el peor pecado o la peor bacteria, hablándolo de esta manera, espiritual que hay en la vida de un ministro es el orgullo. A veces habemos ministros que porque Dios nos usa en campañas, en iglesias que nos invitan, no queremos escuchar las predicaciones en nuestras iglesias, porque ya creemos que hemos alcanzado todo. Cuando hoy no podemos entender es que apenas estamos en el proceso. El mismo apóstol dijo que todavía no había culminado de correr la carrera. Y esa carrera es una carrera del cual tú hasta que no venga Cristo o hasta cuando no partas de esta tierra, tú tienes que continuar. Pero, ¿qué es lo que se está reflejando ahí? Se está reflejando orgullo. Y el orgullo se refleja por falta de formación. Es necesario formarse. Fíjate que cuando tú eres formado por Dios, Él es el alfarero y nosotros somos el barro. Fíjate que cuando el alfarero no le gusta cómo ha sido formado esa bola de barro, se puede decir de esta manera, en esa vasija, no le gusta, nuevamente la toma y la desbarata, la pulveriza, le echa agua nuevamente y comienza el proceso. Y por eso hay muchos ministerios, puedo decir con autoridad, que no han salido como Dios ha querido. ¿Por qué? Porque no se han dejado moldear, no se han dejado procesar, no se han dejado formar por las manos del maestro. Entonces, fíjate lo importante que la formación, el propósito de este programa es de que conoceramos la verdad, dice la Biblia, y la verdad nos hará libre. ¿Libre de qué? De la mala formación que tenemos. Estamos mal formados. Y cuando somos mal formados, mi hermano, mi amigo que me estás escuchando, no nos importa dejar el ministerio o lo que Dios nos ha entregado en nuestras manos, botado, hablándolo de esta manera vulgar, responsables, porque creemos ya lograr alcanzado todo. Muchas veces no preparamos el mensaje ahí en el secreto. Preparamos mensajes simplemente de lo que viene a nuestra mente, pero en el secreto no preparamos el mensaje, que es el que va a transformar las vidas, es el que se va a arrebatar las almas de las garras del diablo. ¿Por qué? Porque somos mal formados, somos irresponsables, no sabemos qué le vamos a entregar al pueblo, no sabemos cuál realmente es la necesidad de las personas, porque simplemente en la formación que tenemos queremos llenar nuestro ego de quién gana más alma, de quién llena más estadio, de quién llena más iglesia, quién tiene más agenda en todo el año, porque hay malformación en tu vida como ministro. Hoy Dios nos está hablando, nos está confrontando, porque la palabra también ha sido
dada para confrontar, para exhortar, para enseñar, para consolar. Pero hoy Dios nos está confrontando porque Dios quiere levantar ministros que sean idóneos. ¿Para qué? Para enseñar, para hacer discípulos, como lo dice las Sagradas Escrituras en el libro de Marcos capítulo 16, verso 15. Para ser discípulos. Hoy no estamos haciendo discípulos. Simplemente vamos, predicamos y nos vamos y dejamos esas personas a la deriva. Y por eso hay muchas personas que van a otras congregaciones donde se ha adulterado la palabra y se comienzan a malformar. Y cuando esas personas van creciendo mal formadas, lo más quizás efectivo que va a ocurrir es que se van a perder en el infierno. Y cuando esas personas se pierdan, Dios te la va a demandar a ti. ¿Por qué te la va a demandar a ti? Porque tú como atalayas tienes que prevenir al pueblo del peligro que se está aproximando en estos últimos tiempos. Y Dios te demandará eso. ¿Por qué? Porque simplemente quisiste llenar tu ego. Simplemente quisiste llenar tu yo. Simplemente tu orgullo comienza a crecer. ¿Por qué? Porque no has sido formado. Y por eso este tema, que es muy importante, yo quizás en aquellos tiempos no tenía en cuenta esta manera o esta palabra muy presente, pero a medida que Dios ha ido formando, ha ido capacitando, porque Dios a medida que te va formando, te va capacitando para poder enseñar a otros. Porque si tú no eres formado, ¿cómo tú puedes formar a otros? Si no tienes las herramientas, no tienes la capacidad y no tienes realmente la experiencia para testificar de que hay un Dios que es un Dios formador, un Dios que hace todas las cosas nuevas. Por eso en esta mañana te estamos invitando de que nos sigas a través de la televisión Goel TV o también a través de las redes sociales como es el Facebook que se está transmitiendo en directo en esta hora de la mañana. Es algo de mucha importancia esta palabra formación. Esta palabra formación va más allá de estas 6 letras que la conforman. Esta palabra formación va más allá para el mejor vivir, para la mejor eficacia para predicar las Sagradas Escrituras. Entonces, mira lo importante que es esta formación que Dios nos ha llamado a que continuemos en ella para poder cumplir el propósito de Dios en esta tierra. Entonces, esa es una de las cosas que Dios está demandando. Lo otro que podemos encontrar a través de la luz de la palabra en el libro de Marcos, capítulo 3, verso 13, es que en medio de esta formación hay pasos que debe cumplir el evangelista. Si nosotros nos vamos al libro de Marcos, capítulo 16, verso 15, fíjese de que ya lo hemos leído y el primer paso es que predicar, no a los que mejor nos vayan a bendecir, no, sino predicar a toda criatura. Y hoy vemos de que estamos violando ese mandamiento. Hoy se han perdido los evangelistas en los buses, se han perdido los evangelistas de los cultos relámpagos, se han perdido los evangelistas de las cárceles, se han perdido los evangelistas de los hospitales. Hoy simplemente el evangelista quiere un púlpito en la iglesia o quiere un púlpito en una tarima. Pero, ¿por qué? Porque hay falta de formación. Hoy vemos que han entrado almas que de pronto a nivel social han tenido un reconocimiento por la sociedad y han llegado al evangelio y así como han llegado, han sido quitados nuevamente por la sencilla razón que lo han enviado sin formación. Y eso implica que tú te tienes que despojar de ti mismo, de tus propias fuerzas, de tus propios sentimientos, de tus propios pensamientos para lograr el propósito de Dios. Por eso, Evangelismo Sin Fronteras no simplemente es traer un mensaje,
de salvación y de vida eterna, no. Sino también Evangelismo Sin Fronteras es enseñar a la nueva generación que viene, que está formando o está levantando Dios en estos últimos tiempos en las iglesias de la Federación Nacional, que está allí trabajando arduamente para formar ministros. Por eso el Centro de Formación Ministerial, el GOEL, es con el propósito de formar, de hacer nuevos ministros que amen a Dios, que tengan pasión. ¿Por qué? Por predicar el Evangelio. ¿Qué es realmente o cuáles son las cualidades de un evangelista? Primeramente tienes que amar las almas. Y cuando tú amas a las almas, tú vas a donde Dios te envíe. Tú vas a donde Dios te lleve. Tú vas y haces la voluntad de papá. Si Dios te lleva a un lugar donde simplemente te van a dar un cuartico y de pronto vas a dormir en el cielo, ama donde Dios te ha llevado, porque ahí es donde está la necesidad de recuperar esas almas que el diablo quiere arrebatar para el infierno. Entonces, mi hermano que me estás escuchando o estás viendo a través de este canal de televisión, fíjate de que lo primero que tiene característica que tiene que tener un evangelista formado es amar a las almas, no amarte a ti mismo, no amar simplemente a tu familia, no, es amar a las almas, porque aquí dice de que hay que predicarle a toda criatura quiere decir a todo ser que Dios ha formado, porque acuérdate que cuando Dios creó al hombre, dice la Biblia, de que el hombre estaba establecido en el Edén, pero cuando el hombre perdió la relación con él, perdió la intimidad con él, quedó siendo simplemente una criatura necesitada ¿de qué? De una nueva oportunidad, de una nueva manera de vivir, de una nueva formación en su vida. Y por eso la Biblia establece de que todo aquel que reciba a Cristo como Señor y Salvador de su vida, le da la potestad de ser hijo de Dios. Quiere decir esto de que todos no somos hijos de Dios. Aquel que es hijo de Dios es aquel que es una nueva criatura, aquel que recibió a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Y cuando tú recibes a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, quiere decir que has dicho que quieres transformar tu vida, y en esa transformación comienza la formación de tu carácter en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso el apóstol le decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y es un proceso. Ahora usted dirá, hermano, pero ya usted llegó a esa estatura. No, estoy en plena formación, porque como ser humano, como hombre, tengo falencias, pero esas falencias pueden ser superadas siempre y cuando tú te abandones en la mano del alfarero. Y el alfarero se llama Cristo, la palabra viva, esa palabra que te limpia, ese maná del cielo que descendió no para de pronto tomarlo por un día, no, sino que este maná es para siempre, para eternidad, hasta que venga Él nuevamente a tomarse a sí mismo, dice las Sagradas Escrituras. Entonces hay que apercibirnos, mi hermano evangelista que me estás escuchando. No te estoy regañando, no, te estoy dando una exhortación, y una exhortación es un consejo, el cual Dios ha establecido en esta mañana. ¿Para qué? Para lograr la estatura del varón perfecto, para no tener tacha que nos estén señalando. Muchas veces uno va a lugares y lo primero que le preguntan a uno, usted es como aquella persona, o aquella persona dejó este testimonio aquí. No, cuando tú eres formado vas a dar no un testimonio solamente para que te conozcan, no, sino que das a conocer que verdaderamente Dios ha cambiado tu forma de ser, ha cambiado tu carácter. Muchas veces los evangelistas, y no se moleste mi hermano, los evangelistas no van a dar testimonio de lo que Dios ha hecho en la vida de él, sino va a dar testimonio de lo que era él en el pasado. Comienzan a traer a memoria todo lo que el diablo hizo y deshizo en su vida. Hoy te quiero decir que el mejor testimonio que tú puedes dar es lo que tú estás viviendo como un hijo de Dios. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis.
fíjate de que cuando tú comienzas a dar fruto, estás dando testimonio que has entrado en la formación divina. En la formación divina. Y cuando entra la formación divina en tu vida, tú vas desechando lo que impide agradar a Dios. Pero cuando tú entras en la formación humana, hoy eres chicha y mañana eres limonada, como hay un decir por ahí. Entonces, fíjate de que es algo importante la formación. Es algo importante esa formación. ¿Y cómo se consigue esa formación? Cuando tú tienes búsqueda. Cuando tú te entregas en las manos de Dios. Cuando la gente comienza a levantarse porque tú quieres hacer las cosas como Dios te las está demandando. Tú te das cuenta de que estás entrando en el proceso de Dios. Estás entrando en la formación de Dios. Entonces, fíjate de que hay pasos importantes que el evangelista debe tener en su formación. La Biblia nos enseña que Jesús, después de haber resucitado, se le apareció a los apóstoles y le dio esta orden. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, fíjate de que Dios demanda de que hay que predicarle a toda criatura. Hay que predicarle a las personas, pero no negarle la verdad, mi hermano evangelista que me estás escuchando. No le niegues la verdad, aunque la palabra sea dura, que Dios te ha dado en ese momento. Háblala, porque el que se encarga de confrontar, el que se encarga de transformar, el que se encarga de convencer es el Espíritu Santo de Dios. Porque es el que tiene el poder para convencer de pecado. Él es el único que lo puede hacer. Por eso tú tienes que entender algo y tienes que comprender algo que no es con tu fuerza, sino con el Santo Espíritu de Dios. ¿Cuándo se muestra eso? Cuando tú comienzas a dar fruto, cuando tú comienzas a decirle a Él, heme aquí, envíame a mí. El evangelista tiene que mostrar algo muy importante en su vida, en su ministerio. Y lo podemos ver de esta manera en el libro de Juan, capítulo 15, verso 16. Vamos al Evangelio de Juan y mira lo que nos muestra el Señor Jesús a través de la luz de la palabra en esta hora de la mañana. El Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 16, nos dice: 15:16 dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto, ¿para qué? Dice, para lleváis fruto. Fíjate de que una de las cosas que exige Dios al ministro es llevar fruto. ¿Por qué? Porque no nos hemos escogido nosotros mismos para ser evangelistas. Entiende esto. Este ministerio Dios te lo ha entregado porque Él te escogió. ¿Pero para qué? Para que llevéis fruto y vuestros frutos permanezcáis, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os hará. O sea, en pocas palabras, un evangelista que lleve fruto tiene que permanecer. No tiene que ser como las olas del mar que van y vienen. No, tiene que permanecer dando fruto. Por eso es necesario la preparación. Por eso es necesario la formación. Fíjate de que Él exige permanencia. Permanencia es lo primero que tú tienes que tener como evangelista, como ministro. Permanecer. ¿Para qué? Para que todo lo que tú le pidas a Él, Él te lo entregue, Él te lo dé, Él lo haga. Porque entonces estás viendo que tienes el respaldo de Dios. Permanencia. Y en la permanencia se va reflejando la obediencia. Porque cuando no hay obediencia no permanecemos. Porque cuando viene el problema, viene la dificultad, queremos vender la palabra para tomar lucro. Pero cuando tú permaneces y tú tienes la consigna de que así como Él padeció, tú tienes que padecer en esta tierra hasta cuando Él venga, tú permaneces. Porque todo aquel que permanece, dice el libro de Apocalipsis, tendrá el galardón, tendrá esa promesa que Él ha entregado. Por eso tú como ministro tienes que permanecer.
Y te estoy hablando a los evangelistas, porque este programa es dirigido al ministerio evangelístico, a todo aquel que ha sido llamado a tener esta dignidad. Si nosotros nos vamos al libro de Corintios, vámonos primeramente, sí, al libro de Corintios, fíjate lo que nos muestra Primera de Corintios capítulo 1, verso 28. Dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado él escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Fíjese, de que lo segundo que está demandando es la humildad. Fíjate lo hermoso que es Dios. Te exige, así como te da, también te va a exigir. Entonces, fíjate de que es importante los pasos de formación del evangelista. Y vamos a continuar en el próximo programa disertando y enseñando esta hermosa palabra que Dios nos ha entregado. Hoy le damos gracias a Dios porque nos ha acompañado hasta el momento y también invitándote para que en esta semana seas partícipe de una gran bendición que se está aproximando el 20 de julio. Como anuncio te estamos dando en este programa de que hay un seminario en la Iglesia Cristiana del Goel, que está ubicada en las oficinas en calle 44B, número 5B66. Ahí se va a realizar un seminario, pero si no puedes asistir presencialmente, lo puedes estar recibiendo a través de Goel TV o a través de la emisora, que se van a enlazar para llevar esta bendición hasta donde tú te encuentres. Te estamos invitando para que estés sintonizando en ese día especial que Dios ha preparado. Y en horas de la noche hay una iglesia que hace parte de la Federación Nacional de Iglesia de Sana Doctrina, que es la iglesia Piedras Vivas del barrio La Esmeralda, que tiene una poderosa campaña el día 20, 21 y 22 del mes de julio, y cierra en una poderosa escuela dominical el día domingo con la predicación o la persona que Dios ha escogido para llevarle el mensaje de salvación y de vida eterna, como es la pastora Luciana de Perdomo, la cual nos está visitando acá en Colombia. Ella viene de la República Dominicana, pero es una mujer de Dios que ama a Dios, predica con pasión para alcanzar las almas que se están perdiendo. Entonces, fíjate que son dos eventos muy importantes que tú no te debes de perder. Amén. Entonces, no es más, regalándote esta frase bíblica, frase de la semana, debemos ser pescadores de hombres, no guardadores del acuario. Entonces, fíjate lo importante, tenemos que ser pescadores de hombres, no guardianes del acuario. Esa es la frase de esta semana, medítala y nos despedimos en esta hora. Le damos gracias a Dios por las personas que están atrás de cámaras permitiendo que esta señal llegue a tu hogar, a tu celular. Y antes de despedir, vamos a orar. Padre que estás en los cielos, Dios, te damos las gracias por esta bella oportunidad que nos has dado. Te pedimos, Dios, que tú sigas haciendo como tú quieras, Señor bendito, en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a perseverar, a atesorar el llamado que nos has hecho, Dios amado. Te pido por aquellos evangelistas que están de pronto desanimados o que se han apartado de ti, Señor. Tú eres un Dios de oportunidades. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú, Señor, los traigas nuevamente a tu redil, Señor bendito. Gracias, muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, Dios los guarde y hasta la próxima.